Bienvenidos a un programa de UPU Online. Estamos presentes para poder desarrollar un tema que tiene que ver mucho con la familia, que es acerca de la influencia de los medios de comunicación en la familia. La Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Peruana Unión ha preparado este programa para todos ustedes. Tenemos, para desarrollar este programa, invitados especiales, invitados en diferentes áreas, periodismo y comunicación social. Para ello, tenemos un invitado desde España, el doctor Antonio Lerma, quien es periodista y comunicador social. Tiene un doctorado en comunicación y un máster en producción de contenidos digitales y formatos audiovisuales de la Universidad de Valencia, otro máster en teología de la Facultad Adventista de Sagunto, España. Doctor Antonio, bienvenido al programa. Muchas gracias. Asimismo, nos acompaña también Carla Vélez Moro, quien es comunicadora social con una maestría en comunicación y marketing. Es periodista, podcaster y guionista. Maestra Carla, bienvenida al programa. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes. Asimismo nos acompaña el maestro José Cabrera, docente y coordinador del área de investigación de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de nuestra Universidad Peruana Unión. También con estudios en maestría en comunicación social. Durante su carrera ha desempeñado también trabajos en el área de marketing y las relaciones públicas. Profesor Cabrera, bienvenido a UPU Online. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Es un honor poder estar aquí en este importante programa UPU Online. Estamos listos entonces para poder dar inicio a un programa que tiene mucho interés para nosotros y más aún en estos momentos de pandemia. Estamos hablando de la influencia de los medios de comunicación en la familia. Desde que inició este aislamiento a consecuencia del coronavirus, muchas personas están ahora en casa pasando largas horas sin ir a una oficina de manera presencial. Es decir, en casa han adaptado parte de su oficina para hacer el trabajo de manera remota. Los hijos también han adaptado espacios para poder continuar con las clases virtuales y los medios de comunicación es en estos días donde ha sido más consumido por la familia. Entonces, el objetivo de este tema es ver cuál es la influencia de los medios de comunicación en la familia. Para ello, vamos a iniciar con la primera pregunta. Esta pregunta es para el doctor Antonio Lerma. Doctor, ¿influyen realmente los medios de comunicación en el entorno familiar? Bueno, a mí me gustaría empezar dejando claras algunas ideas. Una de ellas es que todos sabemos que comunicamos y comunicamos aunque no queramos. Es algo que va innato en el ser humano. De la misma manera, influir o una influencia al resto, podríamos afirmar también que influimos aunque no queramos. Si hablamos de medios, no debemos olvidar que son sistemas técnicos que sirven para informar, para entretener y formar también, lógicamente. Por lo tanto, podríamos afirmar que los medios, como sistemas, no influyen, no tienen la capacidad de influir. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta de cómo es que los medios nos influyen, porque es una realidad, ¿por qué nos influyen tanto? Deberíamos recordar las palabras de McLuhan, ya dichas hace muchos años, algunas décadas, donde él afirmaba que el medio es el mensaje. Por lo tanto, él ya unió estos dos conceptos, de medio y de mensaje. Por lo tanto, podríamos lanzar una primera hipótesis si decimos que lo que influyen de los medios, lógicamente, son los contenidos o el propio mensaje. Pero si lo importante es el mensaje o el contenido,
Podríamos preguntarnos también por qué hay tantos medios de comunicación y tan pocos mensajes, porque todos parece que dan la misma información y además de la misma manera. ¿Por qué todos los gobiernos quieren controlar sus medios y, si es posible, su competencia? Recordad que repetir una mentira o una tontería 1000 veces se convierte en una verdad. Este es el fundamento de la propaganda y, por lo tanto, la gran capacidad que tienen los medios por su repetición es influir en sus oyentes. Este es el poder de la influencia de los medios, básicamente. Hay otra cosa que también hay que tener en cuenta y a la hora de valorarla, importante me parece a mí, que es que el ser humano tenemos una tendencia por naturaleza a lo cómodo y siempre buscar lo más simple y con el menor esfuerzo. Recordemos, por ejemplo, la fotografía como medio de comunicación es una actividad pasiva en su origen, donde el modelo debía estar muchos minutos sin moverse. Luego llegaría la radio, el cine y por último la televisión. Todos ellos medios de comunicación con una actividad pasiva y además dirigido a grandes masas. Tanta pasividad ha generado una falta de criterio en los medios, así que una actitud pasiva ante los medios conlleva una influencia que modifica nuestra manera de vivir, modifica nuestras costumbres, nuestro consumo, nuestra opinión pública. Así que lo importante ante esta influencia es tener una educación mediática importante y luego seguiremos hablando sobre este tema. Así que el espectador se ha acostumbrado a mirar y a oír desde una butaca, desde un sillón, consumiendo todo lo que le ofrecen, sin un criterio definido. Y desgraciadamente los medios aprovechan estas circunstancias a través de sus contenidos para influir constantemente, para el bien o para el mal, que eso sería otro tema. Así que esta situación ha cambiado mucho con la llegada de la digitalización y de los medios digitales y sobre todo de Internet, donde se han democratizado los medios de comunicación y donde la gente más joven ha empezado a tener un criterio o un posicionamiento más crítico ante los medios. Así que esta sería mi primera respuesta a la primera pregunta. Gracias, doctor Antonio. Y justamente recordando este tema, ¿no?, de los medios, cómo han ido evolucionando, y también vemos que los diferentes medios de comunicación, tanto la radio, la televisión, la internet, y estamos en un momento en que los medios de comunicación, si bien es cierto, antes uno tenía que sentarse frente a su televisor para ver un canal de señal abierto de cable, tener un equipo de radio, pues ahora el internet, en un celular, en un equipo electrónico, puede consumir los medios de comunicación, puede consumir la televisión, la radio, las redes sociales, o sea, diferentes maneras ahora de consumir. También queremos recordar, antes de ir a la siguiente pregunta, que va a estar enfocada para el profesor, el maestro José Cabrera, queremos decir a todos aquellos que nos están siguiendo a través de este programa UPU Online, que estamos haciendo una encuesta en la cual vamos a tener 3 preguntas. La primera, ¿quiénes en la familia tienen o cuentan con un celular? ¿Papá, mamá? O tal vez papá, mamá y los hijos. Queremos saber, para tener un poco el panorama claro de quiénes tienen acceso, gracias a este equipo, a consumir medios de comunicación. ¿Cuántas horas al día uno, por esta pandemia, por la pandemia en la que estamos viviendo, cuántas horas al día uno consume los medios de comunicación a través de la computadora o un celular? De 0 a 5 horas, de 5 a 10 horas, de 10 a más horas. Y por último, la tercera pregunta es, ¿para qué utilizan? ¿Cuál es el objetivo principal que utilizan la computadora o el celular en la búsqueda de medios? O sea, ¿qué es lo que utilizan? ¿Para qué? ¿Para clases virtuales? ¿Para reuniones de trabajo? ¿Para el uso de las redes sociales? ¿O para búsqueda de información en general? ¿Para qué utilizan la computadora o el celular
en este tiempo de pandemia. Porque de hecho, que esta pandemia que nos ha aislado a muchos, nos ha aislado a todos, por no decir así, ha hecho que el consumo se eleve. Entonces queremos tener una estadística. Y también recordar que si tienen alguna pregunta, la pueden escribir a través del chat de Facebook para poder responder en el momento conveniente para estas preguntas que puedan hacer el público y los panelistas puedan responder a ellas. Ahora, vamos con la siguiente pregunta, también sobre la influencia de los medios, pero para ello vamos a invitar al maestro José Cabrera para que nos dé respuesta a esta pregunta viendo el entorno familiar. ¿Influyen realmente los medios en la familia? ¿Cuál es esa perspectiva que nos puede dar en base al ambiente familiar? ¿Qué nos puede decir usted acerca de ello, maestro José Cabrera? ¿Influyen realmente los medios en la familia? Gracias por la pregunta. Y definitivamente vivimos en una sociedad mediática. Convivimos con los medios de comunicación. Todos tenemos en casa una radio, la televisión, leemos los periódicos, los llamados medios convencionales y, claro, Internet en la actualidad. Entonces, con una visión positiva desde los medios, diremos que tienen una función importante y que influyen, o bueno, deberían influir positivamente, porque tienen como principio informar, educar, entretener a la familia, a la persona y a la sociedad en general. Y eso es lo que nos han inculcado en la universidad. Y existen comunicadores éticos y responsables que luchan por hacer prevalecer esos principios, ¿verdad? En sus producciones de medios. Es por ello que encontramos buenos programas de contenido cultural, documentales, series, hasta películas de muy buen contenidos. Son pocos, pero los hay. Pero por otro lado, está la parte crítica que de alguna manera desaprueba la función de los medios de comunicación. Pero yo creo que no son los medios en sí, son los comunicadores vestidos de empresa, diría yo, o los grupos de poder con una visión comercial, consumista, que sobrepasan los parámetros éticos, morales y del verdadero rol social de los medios de comunicación, que finalmente los convierte pues en una industria de la cultura chatarra. Bueno, hemos escuchado ese término, ¿no? Es por eso que tenemos en mayor proporción en nuestra pantalla programática de nuestra televisión nacional, programas de televisión y de radio con programas chatarras, como se dice, ¿no? Tenemos la prensa sensacionalista o chatarra, tenemos la publicidad que promueve la comida chatarra y hasta nos convencen de elegir a políticos chatarras. Entonces, a esto se suman los programas internacionales en cable, en el cual emergen los nuevos valores morales, ¿verdad? O antivalores, diría yo, que va en contra de nuestra cosmovisión cristiana y de la integridad familiar. En ese sentido, yo creo que convivimos con dos fuerzas de influencia, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Que nos hace ver que como padres, como familia, tenemos la responsabilidad importante y clave de cuidar a nuestra familia, valga la redundancia, y especialmente a nuestros hijos de esta influencia negativa que emiten los medios de comunicación. Ahora, ¿de qué manera influyen? Yo creo que de manera consciente o inconsciente repetimos las cosas que vemos. Dentro de la familia, los que son más susceptibles a esta influencia son nuestros niños, porque no saben discriminar o hacer una apreciación crítica, y esto también pasa, creo yo, por nuestros adolescentes. Es por eso que es bueno que los padres, nosotros como padres, acompañemos a nuestros hijos
en el momento de ver la televisión, escuchar radio o en el internet, debemos estar muy alertas a qué tipo de contenido mediático están consumiendo. En el caso de la televisión, podemos darnos cuenta que la franja horaria de protección al menor es permisible. Hay programas catalogados como familiares o para menores donde se ven situaciones no aptas para su edad. Entonces, el acompañamiento por parte de los padres es muy importante para orientarlos y que ellos, nuestros hijos, aprendan a elegir bien. Este acompañamiento, claro que es gradual, de acuerdo a la edad, a la etapa de su desarrollo. No es igual, pues, el tiempo expuesto de un niño que tiene 5 años a la de un adolescente. La exposición que les permitimos debe ser de acuerdo a su edad. El hecho mismo de que esta situación que estamos viviendo de cuarentena parcial hace que nuestros hijos pues estén más expuestos al estímulo de los medios de comunicación. Pero no todo es malo. En la actualidad, por ejemplo, se imparten clases por televisión promovida por el gobierno y vemos cómo el presidente, por ejemplo, regala tablets o celulares a estudiantes de bajos recursos. Entonces, también Internet se está adaptando como un instrumento que refuerza el currículo escolar a través de las clases virtuales, el uso de Google para las tareas, los podcasts, los videos, y se les atribuye a estos medios de favorecer el conocimiento y facilitar la comprensión de contenidos, especialmente para los nativos digitales. Yo tengo 2 niños, el mayor de 9 y el menor de 7 años, que dominan a la perfección las herramientas digitales y yo me sorprendo, ¿verdad? Pero es porque conforman este mundo audiovisual e informático en el que se desenvuelven socialmente y ahora es parte de su ámbito de estudio. Bien, gracias por la respuesta, maestro José. Y es cierto, ¿no?, que muchas veces los medios de comunicación muestran programas que no necesariamente son educativos, y en eso vamos a analizar también nosotros un poco, ¿no? El por qué tienen tal vez algún motivo, buscan un rating, qué es lo que están buscando y cómo esto llega a influir en la familia. Para ello, ahora tenemos a la maestra Carla Vélez Moro para hacerle la pregunta, ¿no?, desde el ámbito periodístico. Maestra Carla, sabemos que usted trabaja en medios de comunicación, que actualmente está en medios de comunicación. Entonces, desde ese ámbito, desde el trabajo in situ de un medio de comunicación, o influyen en las personas, ¿cuál es ese motivo? ¿De qué forma buscan influir en la familia? Bueno, yo me voy a centrar en lo que es el ámbito periodístico, digamos, ¿no? Bueno, los medios de comunicación lo que buscan es informar realmente, ¿no? Sin embargo, considero que los medios de comunicación pueden influir en la medida que la audiencia acepte, sin cuestionar, todo lo que escucha o lo que ve. Van a influir si es que nosotros tampoco somos capaces de analizar críticamente las informaciones que ellos nos brindan, ¿no? Los medios de comunicación, y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no?, son empresas, por lo tanto siempre están buscando rentabilidad, ¿no? Y ello implica trabajar para que el público los siga, los vea, los escuche, los lea, ¿no? En ese afán por conseguir, digamos, más audiencia que le permita a su vez contar con un mayor avisaje, algunas veces, por eso, y eso tengo que subrayarlo, algunas veces, ¿no?, pueden recurrir a la exageración para informar, ¿no? Y en ese sensacionalismo se puede caer, por ejemplo, en inflar una noticia o dramatizarla groseramente. Se puede incluso ser tendencioso hasta despertar el morbo de la gente, ¿no? Digamos, poniendo énfasis en la emocionalidad, ¿no? Detrás de los medios de comunicación, y eso además no es un secreto, hay intereses políticos y económicos, ¿no? Ello se advierte en la época electoral, por ejemplo, ¿no?
cuando se apoya a ciertos candidatos, ¿no? Pero también creo que es pertinente recordar que la última contienda electoral aquí en el Perú, a todos nos sorprendió que, por ejemplo, se diera por ganador a un grupo político que no estaba mapeado dentro de las pautas de los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Que no habían sido entrevistados diariamente o en los programas políticos. Sin embargo, ganó un buen número de congresistas en el Parlamento, ¿no? Es más, también hubo candidatos que fueron duramente criticados, que estaban postulando al Congreso, pero lograron obtener el apoyo con los votos de la población y ahora son congresistas, ¿no? Uno de ellos incluso tenía un enfoque en su discurso que tenía que ver mucho con la severidad y la seguridad, ¿no? Y está ahora en el Parlamento, a pesar que tenía en contra, digamos, si queremos decirlo así, a los medios de comunicación, ¿no? Ahora, en tiempos de pandemia, y creo que eso es importante también destacar la labor que están haciendo, según los estudios que se han hecho recientemente, la televisión ha tenido una gran audiencia durante el inicio de la pandemia aquí en el Perú, precisamente porque querían estar informados sobre las medidas adoptadas por el gobierno, ¿no? Pero ha habido un repunte en el tema en las redes sociales, ¿no? Un estudio de Kantar y Bope Media, ¿no?, ha revelado, y aquí quiero un poco señalar lo que dice el informe, ¿no?, que cada peruano pasó un promedio de casi 6 horas frente a la televisión durante el primer día del estado de emergencia, ¿no?, luego de que se anunciara el primer caso de COVID-19 en el Perú. Y también se han generado, según este estudio de Kantar, ¿no?, 600.000 comentarios en redes sociales relacionados con este virus, ¿no? Por su parte, Kantar también ha revelado que el 59% de usuarios de smartphone, o sea, de los móviles, han descargado una aplicación en el último año que equivale a más de 5 millones de peruanos. Entonces, las aplicaciones que tienen que ver con redes sociales son aquellas que están siendo más descargadas. Quiero precisar también, bueno, por la experiencia que tengo en medios y yo continúo trabajando y colaborando con algunos medios de comunicación, creo que no todos, digamos, se nos puede a veces, porque, bueno, siempre a los periodistas a veces se nos acusa de repente exagerar las noticias, pero no todos son así, no todos los reporteros son así. Yo conozco reporteros, conozco programas que realmente sí están en búsqueda de informar cómo se debe a la población, ¿no? Hay grandes esfuerzos, periodistas tienen una labor muy sacrificada, pero hay de todo también, ¿no? No hay, como hay en todas las carreras, hay buenos y malos periodistas, pero también, y quiero volver a la parte inicial de lo que les señalaba, ¿no? Creo que en la medida en que nosotros recibamos la información y no seamos capaces de analizarla y criticarla, de conversarla y de quizás debatirla en familia y que se les explique, por ejemplo, en el caso de los niños, como bien decía el profesor Cabrera, ¿no? Los niños estamos expuestos a más tiempo de repente en las redes sociales, que ahora también comparten información, porque también son generadores de información algunos usuarios de las redes, ¿no? Pero si nadie les explica y no hay manera de poder cuestionar lo que se está escuchando, no se va a fuentes originales, pues creo que ahí también hay un problema, ¿no? Creo que en la medida en que seamos capaces de poder advertir eso, de poder analizar lo que nos están dando, vamos a poder ver de qué tanto puede influenciar o no, digamos, los medios de comunicación con el contenido que nos brindan. Gracias por esta respuesta, maestra Carla, que nos aclara un poco más el panorama acerca de los medios de comunicación. Vamos a hacer otra pregunta al doctor Antonio Lerma. Doctor, los medios de comunicación, así como hemos estado viendo ahora, ¿influye solo a uno? Tal vez influye solo al papá, a la mamá, o nos influye también a los hijos, porque ahora prácticamente, como dijo la maestra Carla, iniciando la pandemia, una persona ha pasado 6 horas sentado frente a un televisor. Entonces, yo creo que estas horas tal vez se han extendido ahora. Entonces, ¿influyen solo a uno o influyen a todos? Bueno, antes de contestarte, me gustaría responder o ampliar la información de las horas de consumo de pantalla. Aquí en España, en concreto, donde yo tengo más estadísticas, el tiempo de consumo de pantallas, cuando digo pantallas me refiero a televisión, al smartphone, a los ordenadores, ha alcanzado las 10 horas diarias de consumo medio, evidentemente. Así es que eso indica también que mucha gente ha estado muchas horas en casa y la televisión prácticamente ha sido una fuente de compañía. Una fuente de compañía, la televisión, como el smartphone
o como los ordenadores. Influir, pues si algunas personas han estado 10 horas delante de la pantalla, lógicamente que hay una influencia. Como el profesor José comentaba, hay una influencia y además nos influyen a todos. Desgraciadamente, los adultos parece que tengamos más herramientas ante esa influencia, pero el problema radica en los niños. Y yo creo que todos los países, Ecuador desconozco, pero en España hay unos criterios de control de contenidos, lógicamente, y hay unas horas de programación en televisión específica dedicada a los niños, y fuera de esas horas la programación está pensada más en los adultos. En este sentido, quiero decir que la influencia de los medios, y siempre que hablamos de los medios, hablamos, no sé por qué, de la televisión, pero hoy en día, como tú antes has comentado, Nick, el smartphone o el móvil actualmente es una herramienta muy poderosa que a través de la cual pues, nos comunicamos, consumimos televisión, escribimos, recibimos fotografías, chateamos, hacemos todo tipo de funciones prácticamente, y la que menos utilizamos es para lo que fue fabricado o creado el teléfono, que es para hacer llamadas telefónicas, ¿no? Así que hoy en día tenemos plataformas de comunicación directas y que son una bendición, lógicamente. El problema a veces son los contenidos y el abuso de esas tecnologías, donde sí que pueden llegar a influenciar positivamente o negativamente. Y a mí me gustaría resaltar dos aspectos de esa influencia, que además hay muchos estudios publicados. Una de ellas es la influencia que tiene sobre el propio pensamiento y sobre el comportamiento. No olvidemos que las grandes manifestaciones que hubo en la primavera en Túnez y en Egipto, las primaveras del año pasado, pues se realizaron prácticamente a través de llamadas de redes sociales. Y hoy en día prácticamente se puede organizar una manifestación en cualquier lugar del mundo utilizando el famoso WhatsApp, ¿no? WhatsApp o otra plataforma de comunicación directa. Así que esa influencia sí que tiene, lógicamente. En el pensamiento y en el comportamiento hay dos temas que están muy estudiados, y hay muchos estudios y publicaciones muy interesantes que nos hablan que uno de los dos elementos más problemáticos en los medios de comunicación en general, no solamente en la televisión, es el consumo de violencia y el consumo de pornografía hoy en día, sobre todo con el tema de Internet. Hay estudios que nos hablan de que estos consumos pueden llegar a romper conexiones neuronales y limitando de esa manera el pensamiento y convirtiéndonos de alguna manera mucho más viscerales. Ahí está que, al menos las estadísticas que yo manejo en España, y desgraciadamente creo que serán compartidas en otros lugares del mundo, el exceso de violencia de género, que así llamamos la violencia entre el hombre y la mujer, está cada vez más presente. ¿Que los medios de comunicación tienen la culpa por su influencia? No lo sabemos, aunque hay estudios que sí que hablan. Un consumo excesivo de violencia en medios de comunicación se ha comprobado que provoca violencia. Y un consumo excesivo, no digo ya de pornografía, que posiblemente sea una palabra más dura, pero sino a veces de contenidos cargados de sensualidad y de sexo, que es utilizado en la publicidad y en otro tipo de contenidos multimedia sin mucha razón y sin saber el porqué, ha provocado que la gente joven suscite en ellos esta aparente necesidad o esa banalidad de estos temas, y participan en este tipo de abusos, o a veces compartidos o a veces entre parejas, para probar ciertas actitudes que son promovidas a veces por los medios de comunicación. Yo no voy a entrar en temas políticos porque no creo que nos lleven a ningún caso, pero recuerdo que antes he comentado de que todos los gobiernos en todos los países del mundo intentan que sus medios de comunicación sean poderosos y son utilizados para adoctrinar, aunque la palabra más correcta sería para educar.
pero hay un adoctrinamiento a través de campañas. Y, lógicamente, todos los gobiernos les molesta, sobre todo los gobiernos que no son democráticos, les molestan otros canales de televisión o multimedia porque le hacen la competencia, digámoslo así. Yo hace unos años realicé una investigación para uno de mis máster que llevaba por título Uso, abuso y mal uso de Internet y las redes sociales en el entorno de la familia. Título parecido al que proponemos hoy en el día. Solamente voy a hacer mención a 3 preguntas que yo hice y voy a dar 2 datos por una cuestión, lógicamente, de tiempo. Ahí incluíamos, lógicamente, el uso de Internet y, sobre todo, el uso del móvil, como nosotros llamamos aquí, o el smartphone, ¿no? Y una de las preguntas decía, ¿has recibido alguna vez una propuesta deshonesta? El 54,9% de los jóvenes en este caso son hasta los 18 años, recibieron una propuesta deshonesta. Y universitarios, a partir de los 18, el 43%. Vemos un poco que el tema del consumo del sexo está muy vinculado con las redes sociales, desgraciadamente. Otra pregunta decía, ¿crees que existe cibersexo entre los jóvenes? Los jóvenes responden que el 52,9% dicen que sí y los universitarios el 75% afirman lo mismo. Y la tercera pregunta, ya de las 54 que tenía la batería de preguntas, solamente, ¿conoces algún caso? Porque una cosa es oír y otra cosa es conocer algún caso. Los jóvenes, el 21,6% de los jóvenes respondieron que sí y el 37,5% de los universitarios dijeron que sí. Así que el consumo de sexo y de violencia es algo muy cotidiano en la televisión. Lo vemos en cualquier publicidad, lo vemos al anunciar un coche, al anunciar un alimento, deporte, cualquier cosa, y no solamente en medios de comunicación. Aquí también podríamos incluir la prensa, que no hemos hablado, porque para mí la prensa es otro medio diferente porque sí que requiere una actividad, o sea, un posicionamiento más activo, pero sí que está cargado de ofertas. Y el problema es que Internet, como ha democratizado los medios de comunicación, hoy en día es muy fácil el acceso a Internet y el acceso a estos contenidos. El profesor José comentaba hace un momento de que el teléfono es una herramienta que inicialmente todos los padres, y mis hijos están casados, ya casi adultos, ellos utilizaban el teléfono como una medida, digamos, de comunicación con sus padres cuando se iban de campamento, cuando salían. Pero los años han pasado y ese teléfono que únicamente servía para hablar por teléfono se ha convertido en un ordenador potentísimo. Así que hoy en día los jóvenes tienen en sus manos el acceso a todo, es una puerta al mundo entero. Entonces yo insisto, y lo he dicho antes y creo que lo volveré a decir antes de que acabe este programa, la solución para mí es una educación mediática. Los jóvenes no debemos prohibir, debemos enseñar y educar al uso de las comunicaciones, sobre todo multimedia. Gracias, doctor Antonio Lerma, por esta respuesta que nos aclara un poco más el panorama sobre la influencia de los medios de comunicación en la familia. Vamos a ir a un corte, una pequeña publicidad y luego continuamos con la segunda parte del programa UPU Online. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Humanas y Educación de la Universidad Peruana Unión, una universidad con licenciamiento institucional. Nuestras carreras de Ciencias de la Comunicación y Educación con sus 5 especialidades de inicial y puericultura, primaria, musical y artes, lingüística e inglés, educación física, educación ambiental, biología y química, cuentan con docentes altamente calificados que brindarán un acompañamiento exclusivo y te ayudarán a convertirte en un profesional que marque la diferencia en la sociedad y el mundo. Formamos profesionales capaces de gestionar procesos pedagógicos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
con la creatividad de producir contenidos televisivos, radiofónicos y digitales que promuevan el cambio social sostenible a través de estrategias audiovisuales. Nuestros 4 laboratorios especializados te ayudarán en la práctica profesional de tu vocación. Educación que trasciende para una generación que hace la diferencia. Continuamos con el programa UPU Online. Estamos listos para poder continuar con la segunda parte del programa acerca de la influencia de los medios de comunicación en la familia. Estamos con el doctor Antonio Lerma desde España, la maestra Carla Vélez Moro de Perú y el maestro José Cabrera. Vamos a continuar con algunas preguntas. En este momento vamos a hacer la pregunta a la maestra Carla Vélez Moro. ¿Qué estrategias utilizan los medios para influenciar en la familia? ¿Cuál es esa estrategia que utilizan los medios de comunicación? Como les decía anteriormente, los medios de comunicación lo que buscan es informar, al menos digamos oficialmente es así, y en algunos casos, dependiendo del tipo de medio, como el comunitario, por ejemplo, o los medios comunitarios, lo que buscan también es educar, ¿no? Se divulgan noticias con la mayor objetividad posible para que el lector, el televidente o el oyente se forme una opinión respecto al tema, porque en realidad eso es lo que se busca, que se forme una opinión, no decirles cómo tienen que opinar, ¿no? O en qué sentido deben opinar, ¿no? ¿Sobre qué informan los medios? Pues sobre temas importantes e interesantes. Precisamente en lo que es interesante es donde se están incluyendo a veces las noticias sobre el espectáculo, por ejemplo, ¿no? Digamos que algunos usan como argumento que a la gente también les interesa saber qué es lo que hacen los personajes a los que siguen, a los que admiran, entre comillas, ¿no? Y que son del mundo del espectáculo, ¿no? Entonces, entiéndase, para este caso, la palabra espectáculo o qué involucra el espectáculo como como lo que ocurre con personajes de la televisión, como por ejemplo los chicos de los realities, ¿no? O incluso la vida, digamos, privada o personal de los futbolistas, ¿no? Todo ello, digamos, este tipo de casos que al final vienen a ser como historias que finalmente como que se trabajan como novela, digamos, lo que hace es generar rating, ¿no? Y ello implica un mayor avisaje. Y con un mayor avisaje, pues, digamos, se puede pagar cuentas, el medio puede pagar sus cuentas y además tener cierta rentabilidad. Al final es como un círculo lo que va ocurriendo, ¿no? Pero ahí sabemos también que hay una crisis en los medios de comunicación. Recientemente, y creo que es conocido por todos, ha habido despidos masivos en los medios de comunicación, sobre todo escritos, lo que ha agravado, lo que ya era un problema anteriormente, pero con la pandemia se ha agravado, ¿no? Entonces, en esta situación, con este panorama, lo digital ha ganado mucho terreno y allí también entran los medios digitales que son alternativos y que no dependen de la publicidad comercial, que se dedican a periodismo de investigación, por ejemplo, que están generando contenido y lo están haciendo de buena manera. Entonces, así como ponemos énfasis en ver qué nos brindan información los medios, llamamos, entre comillas, tradicionales, como la radio y la televisión, los grandes medios, también hay que ver qué información se está generando a través de los medios de comunicación, en las redes sociales y de otros medios que están surgiendo, porque hay muchas personas que hoy también tienen su propio medio, porque eso es lo que te permite, digamos, en la red de Internet. Y lo que están buscando al final son los likes, los compartidos, los tiempos de permanencia en una página, porque todo eso genera, digamos, audiencia y con eso se puede uno, y con esos, digamos, likes, esa fidelidad, ese número de seguidores o número de personas fieles, uno puede, digamos, generar, puede comercializar, ¿no? Digamos, lo que quiere vender en avisaje, ¿no? Entonces, creo que hay que estar pendiente de las redes sociales. Las estrategias de las redes buscan las likes y muchas veces caen en lo que se llama los fake news, ¿no? Las noticias falsas, ¿no? Que pueden ser informaciones que hemos visto que se están viralizando, pero también ante ello, por eso les digo, no podemos meter a todos en el mismo saco. Hay también un periodismo que surge y que busca que prevalezca ante todo, digamos, la verdad, si queremos llamarlo así, y también hay nuevas tendencias de periodismo que son interesantes. Tenemos el fact-checking, por ejemplo, la verificación de datos, y tenemos también el periodismo de soluciones, ¿no? Que no solamente busca denunciar un problema, ¿no? Entonces, creo que siempre, finalmente, tenemos que
que mirar que siempre los medios van a buscar atraer audiencia, sea los medios que a veces buscan el facilismo, recurriendo a dramatizar más un tema o a exagerarlo, o aquellos que también hacen periodismo de investigación del bueno, pero que también necesitan atraer, y lo que hacen ellos para atraer a la, digamos, audiencia es simplemente presentarte una noticia en diversos formatos, en diferentes tipos de herramientas. Entonces, creo que hay de los dos, ¿no? De aquellos que de repente por cuestiones de tiempo o por otras razones pueden estar cayendo, como les decía, en facilismo, pero otros también que quieren en realidad hacer periodismo de bueno y que han encontrado en la red de internet una posibilidad para hacerlo. Tomando justamente ese comentario, ¿no? Hay periodismo bueno, pero también hay contenido negativo. Entonces, nosotros, en cierta forma, podemos decidir, ¿no? Qué contenido ver, y sabemos que, en cierta forma, qué es bueno, qué es malo para nuestro consumo. Pero muchas veces los niños no tienen esa opción a decidir porque todo lo tienen abierto y no hay a veces quien oriente a tener un buen consumo de los medios de comunicación. Buscando una solución a ello, quisiera preguntar al maestro José Cabrera, ¿cómo podemos evitar, como profesionales, como conocedores de los medios de comunicación en el área de la comunicación, qué estrategias, cómo podemos evitar que los medios influyan, vamos a decir así, de manera negativa en nuestros niños, en nuestros hijos? ¿Cómo podemos evitar? Bueno, yo creo que en primer lugar no debemos promover la ficción, la afición, digo, de nuestros hijos por la televisión, por el celular y por los medios en sí. Y debemos empezar con nuestro ejemplo, ¿verdad? Debemos tomar muy en cuenta de ocupar el tiempo de nuestros hijos en cosas más útiles. Reemplazar, por ejemplo, con juegos físicos, no digitales, con paseos, deportes, muy aparte de las tareas del colegio y de la casa en sí. Entonces, aquí tiene que haber un compromiso serio de parte nuestra como padres, dedicar tiempo de calidad, involucrarnos con nuestros hijos. A veces estamos a su lado, pero cada quien haciendo sus cosas distintas, y es lo mismo que nada. Entonces, yo creo que es clave, es muy importante organizar el tiempo de nuestros niños, hacer un horario, eso funciona muy bien. Mira, y aquí yo quiero destacar también la importancia que asume la función del colegio. En el caso de mis hijos, por ejemplo, el colegio ha establecido un horario matinal desde que se levantan, el aseo personal de las habitaciones, su culto personal, aparte del culto familiar que hacemos en casa, momentos de tarea, de lectura, de ejercicio y seguidamente sus clases con los maestros. Mira, y ya por las tardes como que se quieren desbandar un poco los chicos, ¿no? Pero es ahí donde nos corresponde a nosotros como padres establecer también un horario y mantenerlos ocupados. Por ejemplo, ponerlos en clases de música. El descanso también es muy importante, pero los niños tienen una energía bárbara. Otro ejemplo, creo yo que también hay algo que comparto con mis hijos, es la afición por el canto, por la música. Entonces, tomamos nuestro tiempo para cantar, para ensayar. Entonces, de esa manera, yo ayudo a desarrollar sus talentos, que puede ser en la música, también podría ser en el deporte, algo que les agrade hacer juntos entre padres e hijos. Quizá regar, sembrar el jardín, tantas situaciones que se pueden compartir y de esa manera se ocupa el tiempo en cosas más productivas y evitamos que opten por el celular o la televisión, que son los medios que más prefieren.
definitivamente la televisión y el Internet y todos los medios habidos y por haber siempre van a seguir ofreciendo cosas que llamen la atención de nuestros hijos. Entonces, algo muy importante que dijo el doctor Lerma, ¿no? Que debemos de instruir a nuestros niños en que deben tener una lectura crítica y seria de los medios de comunicación. Ellos deben de, o nosotros creo que debemos de enseñarles a elegir qué programas les conviene y qué no, qué programas edifican su carácter. Entonces, también este es un aspecto que se debería, creo yo, trabajar desde los colegios, ¿verdad? Se deben implementar más contenido sobre lectura crítica de los medios de comunicación y, claro, nosotros como familia, desde el hogar, hablar del tema y capacitarlos. Ahora, como adultos, debemos ser conscientes del poder subliminal que tienen los mensajes. A veces pensamos que como adultos, pues, no nos dejamos dominar por la influencia de la televisión o del internet y que no nos afecta cuando vemos películas o programas que no convienen. Pero sabemos que el mensaje subliminal se instala, en el inconsciente y luego aflora en nuestra conducta, en las formas de pensar o en las palabras extrañas que a veces se nos salen por ahí, se nos escapan en nuestra vida diaria. Entonces, esto no va acorde con nuestro cristianismo. Es por eso evitar ver programas que no edifican. Gracias, maestro José. Y estamos llegando ya al final de nuestro programa. Los medios de comunicación influyen, los medios de comunicación educan, debemos prohibir el consumo de los medios a los hijos. Para esta pregunta tenemos al doctor Antonio Lerma sobre educar o prohibir. ¿Qué consejos nos puede dar, doctor Lerma, ya finalizando prácticamente nuestro programa? Bien, yo antes de despedirme me gustaría dejar claro que en mis dos primeras intervenciones parece que he sido un poco negativo y crítico con los medios de comunicación, pero no es mi razón. Llevo toda la vida trabajando en medios de comunicación y estudiando los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación son herramientas muy positivas, muy válidas, que no podemos negar ni prohibir la existencia ni el uso de los medios de comunicación porque están ahí, y podríamos hablar de los nativos digitales y de otros conceptos, pero lo cierto es que los medios de comunicación, al igual que a nosotros, no escogemos un libro para dedicarle unas cuantas horas de lectura a cualquier tipo de libro, sino que lo escogemos por su contenido. Yo lo único que estoy diciendo y haciendo hincapié es que esta actitud pasiva ante los medios son las que nos pueden deteriorar y damos paso a esa influencia de los mensajes subliminales que sí que existieron en los años 50 y 60, hay estudios en Estados Unidos. Hoy en día no hay mensajes subliminales porque el mensaje es explícito y lo que es violencia y lo que es sensualidad o sexo o pornografía es así. O sea, los medios de comunicación ya no necesitan mensajes subliminales. Así es que me gustaría aconsejar lo que la escritora norteamericana Elena de White hace referencia sobre el consumo de la alimentación, pero estamos hablando del consumo de contenido y eso también afecta a nuestro cuerpo y a nuestra mente, cuando ella recalca de que es bueno abstenerse de lo malo y ser temperante con lo bueno. Yo aquí en este sentido sí que me gustaría recuperar esas palabras. Y lógicamente como padres no podemos delegar en los medios de comunicación la responsabilidad de formar a nuestros hijos, ni siquiera a nosotros. Debemos tener una capacidad activa. Y esta capacidad de imitar que tienen los niños cuando ven a los padres consumir según qué tipos de material, pues ellos también lo reflejan. Así que para mí, ante la posibilidad de prohibir
o educar, evidentemente me inclino totalmente por la educación y estoy completamente en contra de la prohibición, siempre lógicamente que haya una educación previa. Cuando queremos conducir, estudiamos, cuando queremos trabajar profesionalmente, vamos a la universidad, pero cuando queremos dilucidar o escoger el contenido de lo que vamos a consumir, a veces no ponemos ningún tipo de filtro. Nos sentamos en el sofá y consumimos todo aquello que nos dan. Y hemos hablado de 6 horas en Ecuador y 10 horas en España ante las pantallas. Imaginaros en 10 horas lo que se puede consumir en televisión, lógicamente información, publicidad, películas, formación, entretenimiento, pero dentro de toda esa amalgama de contenidos, yo insisto, debemos educar. Y es cierto también que no todo el mundo podrá llegar a ser periodista o estudiar periodismo para tener un ojo crítico, pero yo creo que somos adultos y tenemos que tener una actitud activa ante los medios de comunicación, saber leer entre líneas, saber oír entre conversaciones y sobre todo saber ver lo que estamos viendo. Así que los medios de comunicación, de acuerdo, positivos, pero debemos seleccionar y sobre todo dedicarle el tiempo, como el profesor José ha dicho, dedicarle el tiempo necesario y dedicarnos a otras cosas también. Gracias, doctor Antonio Lerman. No queremos terminar el programa sin antes mostrar los resultados de la estadística a las preguntas que hemos desarrollado el día de hoy. Tal vez aquí Control nos puede mostrar los resultados de las estadísticas y podemos concluir que en cuanto a la primera pregunta de quiénes en la familia tienen celular, hemos visto un resultado entre 50% que son los padres y 50% padres e hijos. Quiere decir que prácticamente está dividido. Tanto padres de familia tienen celular y también hay hijos que tienen celular. Creo que ya el acceso a estos medios, a la internet o la herramienta del celular, pues se ha incrementado. En cuanto a, en estos tiempos de pandemia, ¿cuántas horas al día usa la computadora o el celular? Pues tenemos un resultado muy interesante, que el 32% dice de 0 a 5 horas, el 16% tiene de 10 a más horas, pero el mayor resultado es el 52% que consume el celular de 5 a 10 horas. Y creo que eso es evidente porque antes de la pandemia muchos cargaban su celular una noche y al día siguiente lo tenían todo el día en funcionamiento y no tenían problemas hasta llegar a casa. Pero quienes ahora estamos en casa, creo que hemos tenido que cargar el celular 2 a 3 veces al día. Entonces se evidencia el mayor consumo del uso de nuestros móviles. Y por último, en estos tiempos de pandemia, ¿cuál es el motivo principal que usan la computadora y el celular? Tenemos el 54% para lo que son clases virtuales. Las redes sociales tenemos un 15% y la búsqueda de información un 31%. Las personas han contestado que el mayor uso que tiene es para las clases virtuales. Eso evidencia que son los hijos, adolescentes o niños quienes utilizan más estos medios de comunicación y por ello debemos tener un mayor cuidado en la familia acerca del consumo de los medios de comunicación. Si me permites, Nick. Pero lo positivo, pues estamos para ello. Doctor Lerman, palabras finales, tal vez, recomendaciones, conclusiones, doctor. Muy bien. Yo solamente recuperar 2 comentarios me gustaría hacer sobre la encuesta que o el sondeo, más que encuesta, es un sondeo de los resultados que hemos obtenido. Es cierto que estamos en una situación todavía de pandemia y, lógicamente, el uso de las herramientas, tanto el móvil o el smartphone como el ordenador, se utiliza mucho ahora para la educación. Pero a mí me gusta recordar, sobre todo, la importancia que tiene el smartphone. Hace unos años, algunas décadas ya, si recordáis, el que tenía el mando de la televisión en casa era el que tenía el poder. Todo el mundo veía lo que el que tenía el mando decidía. Hoy en día el smartphone se ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo y, lógicamente, es una herramienta que nos sirve para todo. Ya antes la televisión
unía a la familia en el comedor o en el salón, y ahora, digamos, lo digital, Internet, lo que ha hecho es dividir a la familia y cada uno está en su habitación con su ordenador o con su smartphone. Entonces, la situación familiar ha cambiado mucho con la tecnología. Yo creo que, bueno, propongo que si algún día hay tiempo, poder hablar más de las redes sociales y sobre todo del teléfono, porque es una herramienta que hoy en día está muy palpable. El tiempo es algo que, bueno, no para, ¿no? Continúa y llegamos ya al final de nuestro programa. Maestra Carla, ¿algunas recomendaciones finales para poder terminar nuestro programa? Bueno, sí, yo a modo de ideas un poco fuerzas respecto a lo que hoy les he señalado, decirles pues que las redacciones de los medios de comunicación buscan siempre cada vez más que sus notas sean atractivas. Algunas de estas publicaciones de los medios pueden ser exageradas. Las noticias falsas existen y se les conoce como fake news, que pueden ser difundidas tanto por medios tradicionales, quizá no tanto porque hay más filtros y hay más cuestionamientos, pero sí mucho en redes sociales, ¿eh? Cada vez más las noticias del espectáculo tienen mayor presencia en los noticieros. Eso también tenemos que, digamos, poner la lupa sobre eso, ¿no? Y las notas policiales, bueno, siempre han estado y ahora están más presentes también, ¿no? Pero también hay nuevas tendencias del periodismo de investigación que han surgido y que buscan la calidad de la información que se está difundiendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el fact-checking, que es el periodismo de verificación, y el periodismo de soluciones. Y las recomendaciones finales que humildemente podría darles es: elijan bien el medio que les va a brindar la información, que sea de fuentes confiables, ¿no? Todo lo que escuchen, vayan a las fuentes originales, a las fuentes, quién lo ha dicho, si es una fuente, qué persona lo ha dicho, vayamos a ver si realmente tiene un sustento, ¿no? Recordar que estar informados te ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Más aún en tiempos como estos tan difíciles, ¿no? Y siempre tratar de buscar un momento, ya han hablado mucho de los niños, ¿no? Pero hay que tratar de buscar un momento para que puedan conversar con ellos y para que se les pueda también explicar y ayudar a desarrollar también los maestros, ¿no? El pensamiento crítico, el análisis crítico en ellos, ¿no? Que puedan ser capaces de distinguir qué está bien y qué está mal, porque tampoco podemos ocultarlo ni tampoco prohibirles, porque finalmente así uno lo hiciera, en el teléfono se encuentra toda la vida de uno prácticamente. Lo que escuchas, lo que ves, tu agenda, tus teléfonos, todo está allí ahora. Cada vez lo tienes al alcance de la mano, ¿no? Al alcance de un clic. Bueno, eso es lo que serían mis recomendaciones finales. Y un gusto haber participado en este evento. Gracias, maestra. Maestro José Cabrera, palabras finales. Sí, bueno, mi recomendación es que debemos utilizar los medios de comunicación para cosas útiles. Definitivamente, ¿no? Tiene cosas positivas, los medios, como estar informados. Los medios pueden ayudarnos a comprender la inmediatez de los hechos, observar y analizar el panorama del mundo. Otro aspecto que yo menciono como recomendación es que debemos enseñar a nuestros hijos a tener una lectura crítica de los medios de comunicación. Y finalmente, yo creo que es la mejor recomendación. Debemos pasar más tiempo en familia, generar espacios y momentos de calidad, ¿verdad? Mientras más unidos estemos, mientras más tiempos pasemos juntos en familia, entonces nos protegemos mejor de cualquier influencia negativa y de esa manera fortalecemos la confianza y los lazos familiares. Que Dios los bendiga. Gracias por la invitación. Ha sido un gusto poder estar en este programa tan importante. Quiero agradecer a cada persona que ha estado presente en este programa de UPU Online. También a nuestros docentes de la Universidad Peruana Unión, de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, al maestro José Cabrera, maestra Carla Vélez Moro, y nuestro invitado especial desde España, el doctor Antonio Lerma. Quiero terminar diciendo de que, si bien es cierto, hemos hablado acerca de los medios de comunicación, si influyen, no influyen en la familia de manera positiva o negativa, hay un medio de comunicación que nosotros, como Universidad Adventista, también tenemos siempre a nuestro lado, que es la Biblia. Dentro de ello, nosotros tenemos mensajes que nos pueden ayudar a educar. Creo que este medio no hay por qué prohibir, es un medio que puede educar. Como
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, agradecemos a todos su presencia y nos encontramos en un nuevo programa de UPU Online. Gracias.